hipótesis tuerca es que mucho más importante que las propuestas, mucho más importante que el eventual diseño de un programa de gobierno alternativo, es el discurso y es el jugar con nuevas identidades que puedan abrir el campo. Eso nos lleva a un problema muy viejo que ahora vemos cómo lo actualizamos, ¿no? Que es el problema del diagnóstico. Digamos que hasta aquí podríamos haber hecho un diagnóstico, si se quiere, que pretende ser científico, que pretende ser académico. Utilizábamos a veces palabras muy barrocas para hablar de estas cosas: crisis sistémica, característica ontológica del capitalismo, edificio político de la transición, los consensos, regímenes de partidos. Digamos que hasta aquí el diagnóstico tiene un carácter muy académico. La izquierda siempre se ha encontrado con el tremendo problema de convertir sus diagnósticos en discurso, en algo que construya mayorías sociales. Es un problema viejo. Un italiano, Sardo, que tenía el cuerpo así deforme y una biografía muy interesante, y que probablemente ha sido una de las cabezas más lúcidas del siglo XX, Antonio Gramsci, se planteó este problema. El problema de el poder está solamente en la economía, el poder está solamente en el poder de clase, el poder está solamente en las relaciones de producción. Eso que los marxistas hemos entendido históricamente como la clave de todo, como la clave de la historia, las clases sociales, la propiedad privada de los medios de producción, la configuración de un sistema internacional que responde a una serie de intereses de clase, ¿eso es todo lo que representa el poder? Y dice no. Y piensa, leyendo a otro italiano del siglo XVI, a Nicolás Maquiavelo, dice: anda, pues Maquiavelo dijo una cosa muy interesante y cuenta la metáfora del centauro. Dice: el poder es como un centauro, tiene una dimensión coercitiva, una dimensión animal, pero luego tiene una dimensión humana, de este animal mitológico, mitad caballo, mitad ser humano. Esa dimensión humana es el consentimiento. Y del mismo modo que la parte animal opera en la estructura, opera, digamos, en esta definición que hemos hecho de cómo funciona la economía, cómo funcionan las clases sociales, hay otra parte que opera en la superestructura, en el consentimiento, que opera a través de dispositivos de producción ideológica. Es decir, la gente a veces está de acuerdo con las cosas. La gente dice, la gente aprende a pensar escuchando máquinas que le enseñan a pensar. ¿Cuáles son esas máquinas? Esas máquinas son la iglesia, esas máquinas es el teatro, esa máquina es el cine, esa máquina es la familia, esa máquina es el Estado, son las instituciones de la sociedad civil. Siempre pongo el mismo ejemplito, que podría servir para polemizar con la charla anterior, del debate que se produce en este país a propósito de si las mujeres, el debate en las Cortes republicanas, tenían que votar o no tenían que votar. El debate famoso entre Clara Campoamor y Victoria Kent. La que ha pasado a la historia como la buena de la película es Clara Campoamor, y la pobre Victoria Kent ha pasado a la historia como la mala de la película. Porque Victoria Kent no tenía tan claro que hubiera que dejar votar a las mujeres, y Clara Campoamor sí. Y uno dice, pero qué machista eres, Victoria Kent, ¿por qué no quieres dejar votar a las mujeres? Tú que eres representante en estas Cortes. Y parece que la buena es Clara Campoamor. Y Victoria Kent dice, es que las mujeres en este país controlan lo que piensa la Iglesia, y las mujeres van a votar en contra de ellas mismas. Y en las siguientes elecciones ganó la CEDA. Cualquier historiador un poco formado diría, ya, pero no ganó la CEDA porque votaron las mujeres. Hay otra serie de elementos que explican esto. Pero más allá de lo que ocurriera históricamente, es muy interesante el planteamiento. Es decir, las mujeres en este país son más conservadoras a principios de los años 30 que los hombres, por una razón muy sencilla. Bueno, nunca son razones sencillas las que explican esto, pero el peso ideológico de la Iglesia Católica es determinante para entender lo que las mujeres piensan, incluso contra ellas mismas. Los valores patriarcales y machistas se aprenden en la familia, y quienes tienen de alguna manera atribuido el rol de la reproducción social, el rol de lo privado, son las mujeres. Son las mujeres las que enseñan a ser machistas a sus hijos, los que le dicen a la hermana que ella tiene que ayudar a recoger la mesa, y
y al hermano que se tranquilice, que se quede quieto. Quien tiene que aprender a zurcir calcetines es en todo caso la hermana y nunca el hermano. Son dispositivos de reproducción social que operan así. ¿Qué tiene que ver esto con la política? Pues bueno, Gramsci llega a la conclusión de que la batalla no solamente se puede dar en el plano de la estructura, sino hay que darla también en el plano de la superestructura. Y darla en el plano de la superestructura, en el plano de la familia, en el plano de la sociedad civil, en el plano de la producción cultural, significa operar con códigos que son los códigos que llama hegemónicos, que son los códigos del enemigo. Tú no te puedes... Ayer teníamos una discusión por la noche. ¿Resiste una identidad nacional un examen historiográfico? No, no. O sea, ningún historiador decente podría decir que, no sé, que España existe desde que, pues no sé, como esta serie que nos hicieron de la historia de España, desde Atapuerca, o existe desde que los reyes católicos... Es muy difícil de sostener históricamente, pero claro, dile tú a uno que después de que ha metido gol Iniesta, dile que no es español y que su identidad nacional no resiste un análisis histórico y que las identidades nacionales son cruciales para construir elementos de agregación política precisamente cuando se normalizan. Y como eso, tantas cosas, y hay que operar en ese terreno, en el terreno de lo nacional, en el terreno de las características culturales de un pueblo. Es muy difícil tener éxito político si no tienes una nación y una bandera nacional, que este es uno de los dramas de la izquierda española, haber perdido la guerra civil y tener pues serios problemas con los símbolos nacionales. Y hay que hacer política en estos ámbitos. La pregunta es, y vamos llegando poco a poco a la hipótesis tuerca, ¿cuál es el principal dispositivo de producción ideológica, el que genera consenso, el que genera sentido común, el que enseña a la gente lo que tiene que pensar, el que enseña a la gente lo que significa democracia y le dice, no, mire usted, democracia significa fundamentalmente que usted puede votar, democracia no es repartir el poder, puede haber democracia y que todos los medios de comunicación sean privados. Puede haber democracia y que usted se muera en la puerta de un hospital, como en Estados Unidos, porque no se reconoce el derecho a la salud. Eso, todas esas cosas, lo que enseñan a la gente lo que está bien y lo que está mal, lo que enseña a la gente que si te llaman nenaza en el colegio, como decía antes Eulalia, eso tiene una carga valorativa negativa, que lo envidiable es lo masculino, que lo que está bien es ser hombre, que el espacio de lo público es el espacio masculino. Es fundamentalmente los dispositivos de producción ideológica audiovisual. Hay que intentar dar la guerra en esos ámbitos. En este momento, ¿cuál es la clave, por volver al punto donde dejábamos esto, de lo que tiene que ser el discurso de la izquierda? Creo que lo fundamental es renunciar a lo que ha marcado el discurso de la izquierda en este país en los últimos 25 años, que era básicamente decir, el PSOE no es de izquierdas, nosotros sí. Ser de izquierdas está muy bien, pero aquí hay un partido gobernante mentiroso que dice que es de izquierdas y que, sin embargo, no son de izquierdas. Si quiere usted encontrar la verdadera izquierda, la genuina, tiene usted que estar con nosotros, que somos la izquierda alternativa, que somos la otra izquierda, que somos la tercera opción. Eso, que al fin y al cabo pues, responde a una serie de condiciones de posibilidad histórica, creo que viene agotado por el momento histórico. Creo que en estos momentos se pueden disputar términos y conceptos que van mucho más allá de una identidad política que adquiere su identidad como diferenciación con el centro izquierda y con lo que representaría el Partido Socialista en torno a tres ejes muy claros: el eje democracia, el eje soberanía y el eje defensa de los derechos sociales. Es muy llamativo que en Grecia, en solo un mes, Syriza pasara del 16% a más del 26%. Esto no ocurre porque de repente un 10% de los votantes griegos en el periodo de un mes se hagan de izquierdas, sino simplemente porque representa una alternativa. ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer en la tuerca de alguna forma? Disputar esas nociones que son razonables, presentables y creíbles para todo el mundo. Hay mucha gente que nos dice, pero ¿por qué traéis a gente de la derecha? ¿Por qué traéis a gente del PSOE? Porque precisamente es eso lo que nos normaliza. ¿Por qué te pones corbata, tú que no te has puesto corbata en ningún sitio? Porque eso normaliza, porque eso da una sensación de
es una tertulia en la que están hablando de política. Y de repente, al jugar con los mismos conceptos que operan de manera hegemónica en el discurso político habitual, tú puedes, poco a poco, darles otro significado. Os pongo un vídeo de un monólogo que hice que tuvo mucho éxito, hasta el punto de que antes de ayer unos raperos de Madrid, de un grupo H. Canino, me dijeron lo queremos utilizar como prólogo para una canción, y he estado pensando por qué, y creo que ya he descubierto por qué. Os lo pongo un momento. Este fin de semana escribía un tuit en el que decía que en las elecciones de Grecia competían la democracia y los mercados. Alguien me dijo, bueno, ¿y por qué no va a ser democrático que ganen las elecciones los mercados? Así que voy a dedicar este monólogo de hoy a explicar qué significa esto de la democracia. Decía Robespierre que la democracia es un Estado en el que el pueblo soberano, guiado por leyes que son de obra suya, actúa por sí mismo siempre que le es posible y por sus delegados cuando no puede obrar por sí mismo. Y es que desde que los atenienses en el siglo V a.C. inventaron dos nociones: la noción de demos, pueblo, y la noción de kratos, gobierno, para construir un régimen político diferente a la monarquía, el gobierno de uno, y diferente a la aristocracia, el gobierno de unos pocos. Desde entonces, decía, sabemos que la democracia es un movimiento que reparte poder, arrebatándoselo a los que lo acaparan y repartiéndolo entre los que carecen de él. Sin embargo, hay muchos que dicen que la democracia es solo un procedimiento. Si se vota, hay democracia. Igual que todos los periódicos de este país han dicho que el resultado de las elecciones en Grecia ha sido una para Europa. Pues no, mienten todos. Que se pueda votar es importante, pero para que haya democracia, los de abajo, la gente normal, tienen que tener poder y tienen que tener derechos. Dejar a la gente sin sanidad, sin educación, sin pensión, sin acceso a una vivienda, con votos o sin votos, es por definición antidemocrático. Si la soberanía no está en el pueblo, sino en los mercados, aunque haya votos, no tenemos una democracia, tenemos una dictadura. Por eso, a veces, defender el puesto de trabajo, lanzando tuercas y cohetes, es el mayor acto democrático que se pueda llevar a cabo. Adelante vídeo, por favor. La clave de que esto funcionara son los mineros. Los mineros en este país han logrado un nivel de consenso social en torno a la espectacularidad de sus formas de lucha que les ha hecho convertirse en un referente. Fue impresionante el recibimiento que tuvieron en Madrid. Hay un vídeo en el que se les ve a algunos encapuchados diciendo cómo defienden los salarios de su familia, un vídeo que hicieron unos británicos que es muy emotivo. ¿La clave de esto es lo que están haciendo los mineros? No. No tiene ninguna importancia el hecho de que se lancen más o menos cohetes. Es el espectáculo. El que de repente eso se ha convertido en un símbolo que circula y hace que la gente hable. Y los mineros lo tienen claro.